Un dato inédito es que el sepelio de Reinaldo Pared Pérez contribuyó a un reencuentro entre dos rivales políticos con quienes trabajó muy de cerca Reinaldo y con cuales construyó una gran amistad. Me refiero a los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, quienes fueron vistos luego de un saludo conversando. Según se puede apreciar en un video que se publicó en las redes sociales, los exmandatarios se tomaron de las manos para saludarse al tiempo de darles sus condolencias a algunos de los familiares del también expresidente del Senado, Bernardo Pared. Ustedes saben que el expresidente Leonel Fernández fue presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, por varios años, previo a salir de dicha organización tras diferencias políticas con Danilo Medina y en medio de mutuas acusaciones de traiciones. Con la salida de Leonel Fernández del PLD, se empeñó en dos objetivos fundamentales: construir una nueva fuerza política de crecimiento pujante y, número dos, sacar a Danilo Medina y al PLD del poder, cosas que le salieron muy bien, pues hoy la Fuerza del Pueblo, su partido que construyó, es el principal partido político de la oposición y obviamente Danilo Medina y el PLD fueron sacados del poder por un pequeño y joven partido político, el PRM. Como analizamos aquella vez, el PLD minimizó la salida de Fernández y pagó un alto precio por ello, con la elección de Gonzalo Castillo como su candidato presidencial para las elecciones del 2020. Ya hoy es claro la especie de acuerdo entre Leonel y Abinader, que le dio el triunfo a este último. ¿De qué hablaron Danilo y Leonel? Nadie lo ha dicho y tal vez no lo van a decir, pero es muy probable que en el Danilato hayan entendido que cualquier atisbo de volver al poder pasa por la unidad de aquellos hijos de Bosch. Sin embargo, dado la obstinación de ambos expresidentes, es muy difícil trillar un acuerdo de esta naturaleza entre las partes. En ese sentido, el panorama político para el presidente Abinader, aunque es muy temprano aún, hasta ahora luce bastante limpio y transitable de cara a las elecciones del año 2024 para el presidente Luis Abinader. Insisto en que es muy temprano aún, pues apenas estamos transitando a pocos días de cumplir el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, pero dado los desarticulada que se muestra la oposición hoy, pues es simple, en un ejercicio lógico de pensamiento, deducir que el camino está empedrado y aterciopelado para que el presidente Abinader pueda salir airoso en una futura justa electoral, tomando en consideración que el pueblo ha visto cómo el presidente ha enfrentado situaciones como la gran crisis de salud que ha generado el patógeno, que ya no es solo sanitaria, sino social, política y económica. Mientras los esfuerzos del gobierno central nos han permitido brillar en el firmamento internacional como uno de los pocos países del hemisferio que podría tener a final de este año el 70% de su población vacunada. Un hito no solo en el continente americano, sino un hito a nivel global, tomando en consideración que nosotros somos un país de ingreso medio y países industrializados todavía no alcanzan el 50% de su población vacunada.
e incluso los rebrotes del patógeno están tirando por la borda los esfuerzos logrados, a pesar de que nosotros nos encontramos, a decir de los expertos, en la cuarta ola. Pero la campaña de vacunación sigue su marcha, y en los centros médicos quienes podemos ver son las personas jóvenes que no se han vacunado por sus razones que tienen, religiosas o simple creencia. Entonces significa que el trabajo en ese camino ha sido bien, la reactivación de algunas áreas de la economía, mientras que la oposición se desgasta en sus luchas personales. El Danielato no entendió en su momento que al propiciar la salida del expresidente Leonel Fernández del PLD se estaba dando un tiro en el dedo gordo del pie, y pagaron el precio de eso. Todavía muchos de ellos minimizan la salida de Leonel Fernández de ese partido. Y el mismo día, el otro día de las elecciones, el 7 de julio, hicimos un análisis que incluso llegó a mano del expresidente Fernández, donde nosotros analizamos la situación política pre y luego de las elecciones. Y en diciembre de ese mismo año, que tuvimos el honor de sentarnos a conversar con el expresidente Fernández, él nos confirmó la mayoría de las hipótesis o de la tesis que planteamos en ese análisis. Nosotros decíamos, y los PLDistas nos criticaban en ese momento, solo Juan González, el politólogo profesor de la UAS, creo que fue que estuvo de acuerdo con nuestro análisis. Nosotros decíamos que los 233,000 votos que sacó Leonel Fernández en ese entonces no eran sus votos, sino que el presidente Leonel Fernández entendió que ese no era su momento para un proyecto político exitoso que diera la presidencia. En ese sentido, vino la negociación con el PRM de Luis Abinader. Y esos votos, la mayoría del presidente Fernández, fueron canalizados al proyecto político de Luis Abinader. Y por eso, entre otras cosas, el presidente Abinader es hoy presidente. De hecho, muchos de los candidatos que se llevaron en provincias a puestos legislativos y municipales fueron construidas por constructores de la Fuerza del Pueblo, aliados de la Fuerza del Pueblo, que conozco varios que trabajaron en ello y están ahí, que no me dejan mentir, como está mi amigo y hermano personal Jesús Batista Suriel, el mismo Vinicito estuvo inmerso en ello, nuestro amigo Peregrín Castillo, y toda una constelación de políticos que ayudaron a construir esa estructura triunfante, lo que tuvo como un factor catalizador el descontento social que se había creado por 20 años de ejercicio del poder del PLD, 16 de ellos ininterrumpidos, donde las ostentaciones y las denuncias de corrupción pues llevaron a no solo al PLD, sino a la sociedad dominicana entera a querer salir del PLD. Y es una gran realidad que muchos PLDistas se quedaron sentados para ver el fracaso del proyecto danilista. Parece ser que ya están cayendo en cuenta de ello y empiezan a ver a Leonel la Fuerza del Pueblo de otra manera. Pero es necesario que esa fuerza política haga una catarsis y haga su mea culpa, se analice por qué perdió el poder de cara a sus miembros y de cara a la sociedad, y pida perdón a la sociedad dominicana por todas esos exabruptos que se cometieron. Solo entonces, luego de una renovación, el PLD podría intentar captar nuevamente el interés del pueblo dominicano. De no ser así, pues está muy difícil que en los próximos 3 años el PLD pueda ser opción de poder.